Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Coloqueo, la número 86 y la primera del 2021. Los coloqueos son una serie de conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas y para beneficio de nuestros seguidores, la conferencia está siendo grabada para luego ser colocada en el canal de YouTube del ICP. A la vez se estará transmitiendo en el Facebook Live de nuestra institución. Hoy tendremos un conversatorio en torno a la obra poética de Julio César Paul con Wilkin Román Zamot. Sin más, dejamos a Wilkin para que comience su entrevista. Saludos, Wilkin. ¿Podemos comenzar? Saludos, Pablo, y gracias por la invitación tanto a ti como al Instituto de Cultura Puertorriqueña y a Julio César Paul por la oportunidad de entrevistarlo y la disponibilidad para esta entrevista y este intercambio de palabras. Saludos a todo el público que nos ve en este horario de 7 de la noche, hoy jueves 7 de enero del 2021, primer jueves del año 2021. Feliz año 2021 a todos, feliz año y que sea un año de mucha dicha para Puerto Rico y de mucho bienestar para todos ustedes. Julio, ¿algunas palabras antes de iniciar? Sí, saludos. Gracias a los compañeros del Instituto de Cultura por el espacio. Gracias también al doctor Wilkin Román Zamot por siempre estar pendiente de los trabajos que hacemos y gracias por el espacio. Gracias a los que nos acompañan esta noche en este conversatorio. Lo mismo, muchas bendiciones este año, que sea un año de mucha paz, de mucha salud y mucha tranquilidad. Yo quisiera comenzar pues hablando un poco del trasfondo de Julio. Yo conozco a Julio de finales de los 90, inicios del 2000, así que ya tenemos 2 décadas de habernos conocido. Yo creo que fui el primer editor de los poemas de Julio, podríamos decir el editor clandestino de esa primera obra, y que de alguna otra forma me llenó y me satisfizo mucho el tener la oportunidad de tener la confianza de poderlo hacer. Julio tiene unas coincidencias conmigo, y es que Julio es científico social, él es economista, yo soy sociólogo de formación inicial, ¿no? El primer grado primario. Y quizás tenemos miradas a la realidad social de científico social. Además, Julio nació en 1976, yo nací en 1976. Él es de Ponce, él creció y nació con el ego de la gente de Ponce. Yo nací con el ego de la gente de Mayagüez, que es un ego también bastante fuerte, ¿no? Julio es el gran gestor de un núcleo, o lo que logra nuclear un grupo de escritores que se vinculan a la revista más importante de su generación, de mi generación, de nuestra generación, que es El Sótano 00931. En el 2001 inició ese primer volumen. Y dentro de ese primer volumen hay 3 poemas de Julio. 2 de ellos me parece que forman parte de su segundo poemario, Idus de Marzo, que salió en el 2008. Y el primero yo creo que es el eje, ¿no?, de ese primer poemario que sale en el 2006 y que premia el ICP con un primer lugar. El trabajo más reciente de Julio es su quinto poemario,
se titula El ala psiquiátrica, y todos sus poemarios han sido publicados por Isla Negra Editores, que dirige Carlos Roberto Gómez Vera. Julio, háblanos un poco de ese quinto poemario. Háblanos un poco de qué tratas en ese quinto poemario. ¿Cómo se da el contexto de tu mirada a la realidad desde la poesía en ese quinto poemario? Y si puedes también exponernos un poco el cómo se relaciona ese quinto poemario con esa mirada a la realidad que ya venías haciendo en tus otros poemarios. Sí, en este poemario, lo que se llama la psiquiátrica, pues trabaja lo que son la visita, lo que son las enfermedades mentales. Y yo lo que estoy intentando en el poemario es empezar a yo mismo estudiar y yo entender, ¿verdad?, la mentalidad y cuál es la perspectiva de una persona que tiene distintas enfermedades mentales, ¿verdad? Yo he hecho la mirada a más de 70, aproximadamente 70 distintas condiciones mentales en el libro. Entonces, y yo estoy viendo estoy explorando en distintos poemarios, distintos espacios donde los seres humanos interactúan, ¿verdad? Y espacios donde se dan relaciones de poder, ¿verdad? Y en esa parte, pues, que es lo que está comentando el doctor Román, yo estoy viendo, tengo una mirada como científico social, ¿verdad? Y estoy intentando ver, yo tengo otro poemario que se llama Sísifo y ahí me adentro en el área de trabajo y estoy viendo distintas personas en su espacio de trabajo, cómo interactúan, qué problemas hay, cuáles son las dinámicas de poder. En este poemario yo me muevo del área de trabajo al espacio psiquiátrico y lo estoy visitando y estoy viendo cada una de esos distintos componentes, ¿verdad? Principalmente porque Puerto Rico, que es el país que está cercano a mí, es un país que tiene que esa parte de problemas de salud mental pues es un asunto grave aquí, ¿verdad? Ahí, y yo creo que en parte es por nuestra situación social y también política, ¿verdad? Entonces, pues yo entro en esa experiencia de lo que son los, los, los distintos tipos de personas con enfermedades mentales y exploro la parte emocional que tienen esas personas y cómo interpretan su realidad. Entonces, ahora mismo estoy trabajando con otro poemario y estoy haciendo lo mismo desde el espacio de la cárcel. Y estoy haciendo esa exploración de cómo las personas que viven en espacios carcelarios pues interpretan su realidad, ven lo que están ahí. Y es un proyecto, ¿verdad?, personal que yo tengo de cómo abordar eso, lo que son los espacios donde interactúan los seres humanos y estudiar esa experiencia, ¿verdad?, que ellos tienen dentro de esos espacios. Entonces, principalmente esos tres poemarios para mí eran como que una asignatura pendiente de ver esas dinámicas en el trabajo, verlas en un espacio de salud mental y verlas en una cárcel, ¿verdad? Porque son espacios que son intensos en las relaciones de poder. Hace
ya prácticamente 2008, cuando se publica Idos de Marzo, es una compilación de trabajos que fuiste creando, fuiste desarrollando entre el 94 y el 2004. Y curiosamente te inicias en el 94 con un premio en el Colegio Ergos. Háblanos un poco del periodo que transcurre en el periodo previo al 94, cómo llegas a la literatura, quiénes te motivan, quiénes fueron esos ejemplos literarios que se dieron dentro del entorno del proceso educativo, los maestros, los familiares, los amigos. Estamos hablando quizá 30 y pico años atrás. Háblanos un poco de eso. Yo tenía una maestra que se llama Adelaida Vidot. Ella es escritora y también ahora mismo es profesora en los Estados Unidos, pero una mujer excepcional, brillante, y me expuso mucho a lo que era la literatura. Y tuve también otra, que era la psicóloga escolar, se llamaba, que se me escapa ahora el nombre, pero ella me puso en contacto con un escritor. Ella es amiga de mi mamá, y Charlene Lizarra, la doctora Charlene Lizarra. Y ella, como era amiga de mi mamá, yo le pasé mis poemas y ella me puso en contacto con un escritor, amigo de ella, y él me pasó mis primeros poemarios. Mi mamá de pequeño también me leía mucho. Entonces fue ese primer laboratorio, pero con él, con ese escritor, él me pasó mi primer libro de Vallejo, mi primer libro de Neruda. Entonces ahí pues ya empecé a ver lo que era ya la poesía formal y toda esa vena latinoamericana de poesía. Y pues quedé enamorado y lo asumí como profesión, ¿verdad? El ser poeta y ver al mundo desde la poesía. Pero esa parte tuve mucho apoyo en la escuela y fue algo que fue un espacio. Y antes aquí en Puerto Rico había muchos certámenes para jóvenes, ¿verdad? Y eso es algo que yo no veo actualmente y que no es algo tan común, pero para ese tiempo pues había muchos certámenes y yo participaba y siempre, gracias a Dios, me fue muy bien. Y eso era como que un aliento para seguir produciendo. Si fueses a recordar, ¿verdad? Ese primer trabajo que escribes. Hace poco yo entrevistaba a otro escritor y él decía que el primer trabajo había sido sobre el misterio. Que tengas alguna memoria de qué era ese trabajo, por ejemplo, que se te premia en el 94. ¿Tienes alguna idea de cuál es el poema? ¿Cuál es el tema? Casi todo era poesía sentimental y amorosa, ¿verdad? Que yo creo que ese es uno de los primeros focos de inspiración, y para la mayor parte de los poetas es así, ¿verdad? La parte era la novia de aquel tiempo y las chicas y expresar un poco lo que uno sentía. Entonces, yo creo que los espacios comunes para la poesía, pues, es el amor, la familia y la patria. Esos tres espacios son como que donde nace ese primer amor a la literatura. Pero también yo creo que los poetas debemos trascender a esos tres espacios y empezar a entrar a otros espacios, ¿verdad? Que no son esos tres, y empezar a explorarlos, porque hay otros espacios que tienen mucho que ofrecer y mucho que explorar desde el punto de vista emocional, y que es el fuerte de la poesía, ¿verdad? Que es la parte
que es explorar lo que son los sentimientos y cómo el ser humano interpreta el mundo, ¿verdad? Y explora su entorno. Y todavía quedan muchos espacios a dónde ir en la poesía. Y eso, por lo menos en este punto de mi vida, es lo que yo intento que sea una contribución de mi parte. En los primeros dos poemarios, La luz necesaria e Idos de marzo, ¿cómo te acercas a lo marginal en el Caribe? Estoy pensando también en los tres poemas que se incluyen ya en el primer número de la revista El Sótano. Utopía, aquel que se refiere también a Ernesto Cardenal, que yo creo que fue el que más me llenó a mí en la relación contigo, porque coincidíamos con un poeta que ambos leíamos y que de una forma u otra pues se reflejaba en tu trabajo. Y el otro poemario, el de los prostíbulos, por esas de ver al autor dentro del contexto de lo marginal y cómo se ve él dentro de ese contexto. Sí, pues no, al principio, ese principio mío coincidió con mi participación en la Universidad de Puerto Rico en un montón de causas sociales. Para ese tiempo estaba Vieques, estaba también la parte de la huelga del 98 de la universidad, que la Universidad de Puerto Rico fue bien activa en eso, que estuvo la huelga de la telefónica y hubo varios espacios ahí en los que uno como universitario para aquel entonces, pues uno reaccionaba, ¿verdad? Y veía y quería formar un país mejor y quería reaccionar y hacer que otra gente reaccionara a llevar a Puerto Rico a ser un país mejor. Pues la poesía de aquel entonces pues refleja esa etapa y una experiencia de aquel entonces de un universitario pobre, un universitario que que tenía muchas ansias de mejorar su entorno, ¿verdad? Entonces, ese, 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 ese era eh, esos primeros poemas que yo publiqué, pues reflejan mucho ese espacio, ¿verdad? Y esa realidad que yo vivía. Y también de explorar no solamente la parte eh, eh, social, sino la parte, explorar el cuerpo en esa etapa, ¿verdad? Y que es lo que hacen los jóvenes cuando salen del hogar, ¿verdad? Eh, Descubrirse, ¿verdad? Y esos primeros poemas reflejan esas dos realidades mías como universitario. En Mardi Gras y en Sísifo, ¿cómo contrasta lo que el abordaje a la realidad y el abordaje que habías estado haciendo previamente, ya en una etapa de madurez poética y donde las temáticas están concentradas no en el trabajo de una época, 1994-2004, una década completa, donde pasas diferentes transiciones de estudiante universitario a estudiante graduado. ¿Cómo visualizas que lo que trabajas o los temas y la manera en que lo abordas en Mardi Gras y en Sísifo se diferencian de tus primeros dos poemarios? Ya Mardi Gras, ya estaba más consciente como poeta y
y ahí pues viene parte de lo que fue mi experiencia con el sótano. En el sótano somos más de 13 escritores y que hemos compartido con muchos más escritores, pero el core somos 13, ¿verdad? Pero alrededor de nosotros hemos tenido muchísimos otros escritores y en parte de nuestras conversaciones nosotros como grupo aspirábamos no solamente a tener un poema bueno, que en parte es la aspiración de cualquier poemario, aunque sea tener un poema bueno, ¿verdad? La aspiración de nosotros era hacer un libro bueno y hacer un poemario bueno y un poemario excepcional. Entonces, el grupo, como cada uno a nivel individual, se fue a la tarea a hacer ese poemario, el poemario. Entonces, y yo creo que como grupo la mayor parte lo logramos, ¿verdad? Hacer un poemario que fuera digno y que fuera buenísimo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, David Capielo tiene un poemario que se llama Misal, que es excepcional. Federico tiene un poemario que se llama Kitsch, que es excepcional. Katia Chico tiene un poemario que se llama Efectos Secundarios, que es genial. Y Juan Manuel tiene otro poemario también que es buenísimo. Entonces, pues eso se convirtió como en una obsesión de grupo, en hacer unos poemarios que estuvieran pensados de forma integral, que tuvieran cuerpo, que tuvieran un tema en común, que trabajaran algo, que fueran orgánicos, ¿verdad? Entonces, como te dije, había un reto bien tremendo entre nosotros y esa competencia fue algo bien saludable y nos permitió como grupo, a este momento hemos publicado más de 50 libros. Solamente el libro, de eso sin contar las otras publicaciones del grupo. Por las publicaciones del grupo se veían más de 60 publicaciones, más, como quizás 70, llegué a las 70. Entonces, esa interacción, esa crítica que se dio tan y tan fuerte, porque son los compañeros del Sótano, son unos lectores voraces y son no digamos crueles, pero son severos en su visión de la literatura y de lo que es buena literatura. Hay severidad. Y eso por una vara bien alta en la que nosotros queríamos sobrepasar, ¿verdad? Entonces, pues en ese espíritu de grupo, pues yo escribí lo que era Mardi Gras. Mardi Gras es una confrontación, ¿verdad? A lo que es la perspectiva social sobre la obesidad, ¿verdad? Y yo creo que en aquel tiempo, pues, no, que yo lo publiqué y lo escribí, no era tan fuerte esa confrontación, ¿verdad? Hacia la obesidad. Por ejemplo, ahora hay modelos, top models que son obesas, hay cantantes que son obesos y los obesos están poco a poco introduciéndose en toda la vida cultural, ¿verdad? Y en la cultura pop y en el mainstream, ¿verdad? En todo el flujo principal de la cultura, pero en aquel momento pues no era así, ¿verdad? Y lo obeso era sinónimo de feo, grotesco, todavía lo es en muchos sentidos, pero yo lo que quería era hacer una confrontación principalmente porque habían personas que estaban en mi entorno que tenían serios complejos con la obesidad, ¿verdad? Y yo soy una persona que es obesa y he sido obeso toda mi vida y para mí eso nunca ha sido una limitación
y yo no lo he visto como una limitación, y yo no veo la obesidad como algo feo, y yo quería hacer un libro que confrontara a la sociedad en esa perspectiva y que prestara, que le diera el espacio y la dignidad a lo que son las personas obesas. Y por eso escribí Maldivas. Ya Sísifo, pues siguiendo la misma línea, giró en torno a lo que es el área de trabajo, y mi propósito era trabajar y confrontar lo que eran las relaciones de poder. En el ala Entonces, psiquiatra, psiquiátrica. me recuerda un poco también el que ya tú habías cubierto el tema de las relaciones de los seres humanos que están muertos en vida, ¿no? De seres humanos que, que no están saludables mentalmente por las presiones que se dan dentro del contexto de trabajo, como dices, de poder. Eh, y en ese contexto, pues, danos el cómo otros autores que tú hayas conocido, leído, ¿no? Han abordado el tema, te han influenciado. Yo sé que has sido editor, si es de autores que has editado, de autores que has leído, eh, que inspiran esos trabajos o esas miradas, además de la formación que yo decía en ciencias sociales. Eh, y como sé que has trabajado también el género del cuento y del ensayo, pues en el caso del ensayo científico, ¿no? Académico, ¿desde qué género te sientes más cómodo eh, haciendo literatura? Y me imagino que es la poesía, pero ¿por qué? Bueno, no, definitivamente es la poesía, pero me gusta mucho y me atrae mucho el cuento. Lo que pasa es que el cuento necesita una devoción diferente a la poesía. Tú puedes hacer una pieza excelente de poesía en un día, ¿verdad? Pero lograr lo mismo con el cuento, pues toma mucho tiempo. Y hacer un libro de poesía, bueno, también toma mucho tiempo, pero cada elemento tú lo vas trabajando individualmente. Y a mí, yo soy economista también, además de escritor, y eh, lo que tienen en común, a pesar de que son dos áreas tan distintas, ¿verdad? La economía y la poesía y la literatura, pero en el caso de la poesía en particular y la economía tienen un fin en común, que es encontrar la verdad. Y buscan encontrar qué hay en esa experiencia de los seres humanos, con herramientas totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, uno lo que intenta explorar es esa parte emocional de los seres humanos, y el otro lo que intenta estudiar son las interacciones entre los seres humanos, ¿verdad? Pero esas interacciones también están en la poesía, ¿verdad? Y de muchas formas. Pero principalmente la poesía me sale natural, ¿verdad? La otra, eh, otra herramienta como el cuento, el ensayo, yo lo he trabajado mucho desde el punto de vista de economía, ¿verdad? Pero también lo he trabajado de ensayo crítico. Eh, pero esos han sido los dos campos que más yo he desarrollado, que es bastante común. Casi todos los poetas trabajan mucho ensayo y trabajan poesía. Y es lo que es más recurrente. Con
usualmente los que trabajan narrativa, hay gente que puede moverse entre todos con mucha facilidad, ¿verdad? Pero la mayor parte de la gente, los poetas son ensayistas y los cuentistas y novelistas más o menos se mueven en las mismas esferas. En Sísifo hay unos poemas que están dedicados a padres que tienen formaciones similares a las vuestras en economía. Yo te conocí estudiando la maestría en economía en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra. ¿Cómo se refleja esa formación en economía dentro de esos poemas? Hay un poema sobre los trenes y un juguete, ¿no? Un tren de juguete. Y hay otro poema, Números, que tienen unas dedicatorias especiales. Háblanos un poco de cómo se influencia, ¿no? La formación que uno tiene y la mirada que uno hace a la realidad que se vive, ¿no? Dentro del contexto de la burocracia pública. Ese poemario yo, a pesar de que yo lo escribí en el contexto de lo que es el servicio público, ¿verdad? Yo creo que el espacio es un espacio general de cualquier persona que trabaja en una oficina. Y, pues, en esos espacios de las personas que trabajan en oficinas y que trabajan ofreciendo servicios principalmente, pues se da una dinámica bien particulares de poder, una dinámica de jerarquía, ¿verdad? Distintos niveles y capas de jerarquía que en algunos casos pues no son saludables, ¿verdad? Y son perversos y se dan desde unos espacios de falta de respeto y unas interacciones bien crueles, ¿verdad? Y ya un poco estuve trabajando eso en ese poemario, ¿verdad? De ver cómo son las relaciones entre la gente, esas micro relaciones de poder, ¿verdad? Bueno, trabajé en la parte también de enfrentar también y ver algunos economistas también que eran compañeros míos y yo en el poema yo intento ponerme en la posición de ellos y ver también cómo ellos ven el mundo y cómo ellos están interactuando con la realidad y con todo el flujo de cosas que pasa alrededor de nosotros, ¿verdad? Entonces, pues yo en ese punto yo dirigí en la oficina más grande de economistas que tiene Puerto Rico, ¿verdad? Y ese fue parte del espacio, pero curiosamente la mayor parte de los conflictos, las cosas que yo vi no fueron con economistas. Los economistas tenemos una personalidad fuerte y una personalidad que defendemos mucho lo que creemos, ¿verdad? Y lo que nosotros entendemos que es lo correcto. Pero casi siempre las interacciones fueron con las interacciones agrias que yo tuve, pues fue con gente de otras disciplinas, ¿verdad? Y una de las razones principales eran y es una realidad de Puerto Rico, que es que la disciplina de la economía aquí no tiene ningún tipo de valor y probablemente ninguna rama de la ciencia social, ¿verdad? Tiene ningún tipo de valor. Aquí, si tú ves, la mayor parte de las decisiones de política pública las toman ingenieros, las toman abogados
y contables, ¿verdad? Esos tres grupos. Y todas las otras ramas de las ciencias sociales no se le presta atención a la hora de formular política pública. Y eso es en parte de todo el desastre económico y social que tiene Puerto Rico, responde a eso, ¿verdad? Que no son decisiones tomadas en base a conocimiento y en base a, 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 a evidencia empírica ni nada por el estilo. Es una cuestión, todo es una cuestión de gut feeling, de cómo es que se sienten en el momento y de qué creen en base a cosas que la mayor parte de las veces es totalmente incorrecto y se basa en decisiones ni partidistas, es una cuestión de votos solamente, que es lo que ellos creen que atraen más votos. Entonces, pues, todo, esos conflictos, esa fricción que yo me enfrenté en el gobierno a intentar que las decisiones se tomaran inteligentemente, base a conocimiento y todo, que se respetara el espacio que es por naturaleza de los economistas, que es todo lo de producción de datos económicos y análisis económico y planificación económica. Pues eso fue un conflicto fuerte. Y pues en parte que eso, en buena medida, todo eso está en ese poemario, está contenido ahí. Hay, en el periodo que has estado publicando los poemarios, unos certámenes que te han premiado, pero también hay uno que quizás es el certamen más importante del país. Con tu primer poemario obtienes el premio primer lugar con la luz necesaria en el 2007, publicado en el 2006. En el 2012 se te da una mención de honor por Mardi Gras, y en el 2018 por Sísifo del 2017 de parte del Pen Club. ¿Cómo se siente ser premiado por sus pares poetas? ¿Cómo te sentiste? No, muy bien, el Pen Club, los compañeros del Pen Club han hecho una labor excelente aquí y ha sido el espacio que ya lo mencioné un poco ahorita. eh, lo- Esos espacios son bien necesarios, no solamente para los escritores nacientes, también para los escritores que ya llevamos tiempo, ¿verdad? Escribiendo, pero es un espacio de promoción a la literatura, de reconocimiento al trabajo que se ha hecho en esos dos. Ha sido curioso que esos dos últimos, esas dos menciones, yo he estado ahí de la mano con Carlos Roberto. Carlos Roberto ha sido el primer premio, yo he sido la mención, que sería equivalente como un segundo premio, porque ahí no hay segundo ni tercer premio. Y siempre he estado de la mano con Carlos Roberto, que es un gran amigo y gran colaborador, es mi editor. Y, no, es un espacio necesario. En estos días salieron los otros premios de los premios más recientes del Pen Club del 2019. Y yo felicito a los compañeros que ganaron los premios y felicito aún más a los compañeros que sacaron de su tiempo para premiarlos, ¿verdad? Porque dan una constancia de que la literatura está viva y de que se está produciendo aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Y, 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 yo creo que los certámenes literarios son vitales en la vida de la literatura. Y también decía un profesor mío que se llamaba Javier Ciordía, español, decía que lo importante que los certámenes le tomaban el pulso a lo que era la literatura y veían, eran el indicador de lo que tenía calidad,
¿verdad? Y de lo que se está produciendo con calidad. Y yo creo que ese es el asunto, contrario a lo que piensa mucha gente de que todo tiene que ser primeros premios, ¿verdad? Yo tengo esa filosofía de Ciordia, de que lo importante es ese pulso y ver la constancia, cómo es que va corriendo. Pero al fin y al cabo, quien permanece dentro de los escritores, ¿verdad? Consagrados, eso es una cosa bien rara y cómo se determina eso, eso depende del tiempo y de que esa producción permanezca en las preferencias de las personas, ¿verdad? Y hay gente que fueron bien premiadas y ahora no tienen ningún tipo de reconocimiento. O sea que eso de permanecer como un escritor a través del tiempo, pues es algo que depende de muchos factores, ¿verdad? Y depende de muchas cosas, pero principalmente que esa literatura permanezca vigente en los gustos de las personas, ¿verdad? Y eso es la importancia, ¿verdad? De esos certámenes. Si fueses a escoger de tus 5 poemarios, de cada uno de ellos un poema, ¿cuáles serían esos 5 poemas con los que más te identificas? Y si puedes recitarnos algunos de esos poemas. De, de, de la luz necesaria, probablemente Utopía, que fue uno de los que mencionaste. De, cada poemario tiene sus distintos poemas que me llaman la atención. Yo lo que voy a hacer es leerte algunos poemas. Y yo tengo mi página web que se llama juliocesarpol.com. Estos poemas que voy a leer están ahí. El que interese entrar a la página puede hacerlo. Están en la página principal y en el margen derecho de la página hay una muestra de mis poemas en los distintos libros. Le voy a leer ahora un poema de La luz necesaria que se llama La guerra de las Galias. Dice, es un poema corto. Este poema dice: estamos dilucidando esta guerra, tú en mi contra, yo a tu favor. Entonces voy a leer otro poema que se llama El supervisor. Ese poema es de Sísifo, del libro Sísifo. Y dice, el supervisor sabe, abre sus ojos y estás desnuda. Puede ver lo que subyace. Debajo de tu lengua, lee el diminor de la sombra, la carta que piensa, atraviesa el reloj y la pared que lo sostiene. Él ve los memos venir, la gente irse. En su clarividencia, cierra sus ojos, te deja de pensar y vuelves a estar vestida. Entonces le voy a leer otro poema que es de Mardi Gras. Y este poema se llama La intemperancia de Salomón. Y dice, beber del fruto, no de la manzana, del glúteo que no sacia, probar la gota de sudor en la mujer amarilla, bajando espesa como la soya, la leche avinagrada y tibia del sudor de la mujer blanca, haciendo surco entre estrías, desvariar en el vaído del sudor de la mujer negra, probar el éter del comino subiendo puñales por la carne, pero de la mujer roja
no la gota de azafrán, sino el vapor de un pubis que te consume lentamente entre llamas. Entonces, quiero leer otro poema de Ido de Marzo que se llama Las bailarinas. Este poema se lo dedico a Isabel. Las bailarinas destrozan sus pies 10 años para entrar al Bolshoi. Sus costillas atraviesan su carne, ellas el escenario. Sus dedos deformes chocan contra el suelo en esas largas horas en que practican su hambre. Las bailarinas lacónicas y perfectas guardan el equilibrio, anulan su espíritu bajo el rostro frío del mármol de Moscú. Su gracia extiende en sus manos y como ángeles o cisnes levitan en el contrapeso de su sombra. Las bailarinas yerguen sus pechos secos para alcanzar la promesa de los escenarios de Tokio y Londres antes de cumplir 30 años. Ellas olvidan, engañan su aliento y su cuerpo parece entender. Las bailarinas mueren o nacen girando sobre la punta de sus dedos. Y aquí una muestra por último del poemario que está acabado de publicar, se llama El ala psiquiátrica. Este poema se llama Cuerpo Celeste. Tiene un epígrafe de Nietzsche que dice: el hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, una cuerda sobre el abismo. Y el poema dice: sus dedos arrastran cuerpos celestes, se ennegrecen con el hollín de las estrellas, con sus uñas perforan hoyos negros en el canvas infinito, un giro de cintura mueve galaxias, hilvana con ondas gravitacionales de Baryshnikov, planetas y satélites en espiral. Sus manos chocan deprisa sobre sistemas solares y del polvo nacen nébulas. En la excitación estática de los erizos, su pelo, ramalazos puntiagudos de oro puro, explosiones de lava dorada, las venas de sus manos emanan astros azules. De su sudor, planetas líquidos, con un soplo dispersa meteoritos, y de su saliva surge el hielo de los cometas. Aquel cuarto de hospital no lo guarda de él mismo. Aquel rectángulo era un universo que se expandía. Y ahí termino con la muestra. Voces de Ponce, Puerto Rico. La gente de Ponce, como dije antes, tiene mucho ego de que son ponceños. Muchos dicen ponceño y puertorriqueño. ¿Cómo te consideras tú? Ponceño, puertorriqueño, una combinación de ambas cosas, caribeño. ¿Y cómo se ve ese contexto del origen de ser ponceño en tu poesía, en tu trabajo poético? ¿Y cómo se ve el Caribe en tu poesía y cómo se ve ese contexto de ser puertorriqueño en tu producción como poeta? Sí, yo creo que ese ego ponceño en buena medida es por la influencia de los italianos en Puerto Rico y de todas esas comunidades italianas que se mudaron principalmente a Ponce inicialmente, ¿verdad? En Ponce en particular, la mitad de mis compañeros tenían apellidos italianos directos y eran familias descendientes de italianos. Y pues yo creo que eso trajo un orgullo bien fuerte. A mí me parece que hay
muchas sinergias entre los ponceños y los argentinos, precisamente por lo mismo, ¿verdad? Porque ese ego argentino, así bien fuerte, es en parte también por esa influencia italiana, ¿verdad? Y ese sentimiento de superioridad que tienen los italianos. Ahí, ¿verdad? Esa es la parte de análisis social que yo veo a ese orgullo ponceño. Pero en adición a eso, no, Ponce está ahí fue mi formación como escritor, fue mi parte, pero obviamente Ponce es parte de Puerto Rico y es parte inevitable de Puerto Rico. Y, y, y yo no puedo desligar una cosa de la otra. Y cada persona siente ese orgullo por su pueblo, ¿verdad? Eh, eh, es parte natural, pero yo creo que algo importante que me da esa de la experiencia de ser ponceño es la firmeza. Y es algo que tienen los ponceños bien claro, ¿verdad? Y un ego que es saludable y firme. Y eso, pues en este mundo que caen golpes de todos lados, es algo importante tener. Hay que tener un ego saludable que uno pueda enfrentar todos los embates que le llegan a uno. Julio, gracias por la oportunidad de tener este intercambio de palabras contigo. Gracias al ICP por la invitación, a Pablo Crespo por hacer la coordinación y tener la gentileza de invitarnos. Gracias a todos los que nos han oído, a los que nos han visto. Esperamos que hayamos podido cumplir con todos ustedes. Muy buenas noches. Muchas gracias Crespo y al doctor Román, muchas gracias. Sí, gracias Julio, gracias Wilkin, muy excelente exposición de esta noche, ¿verdad? Lamentablemente tenemos que ir cortando, hoy la programación del ICP continúa y voy a dar los anuncios en este momento, ¿verdad? Aprovechamos para anunciar que nuestro próximo bloqueo será el martes 12 de enero a las 7 p.m. cuando estemos hablando sobre el pasado y el presente, el camino hacia la identidad, personalidad y afirmación puertorriqueña con el doctor José Enrique Lavoy Gómez. Pero en unos minutos tendremos Detrás de una canción, el ensayo de la cantautora Zoraida Santiago. No se lo pueden perder. Nuevamente, Julio, gracias, mucho éxito. Wilkin, excelente tu labor, especialmente tus escritos en la prensa escrita, promoviendo a todos los autores que estás promoviendo. Creo que ibas por el número, habías mencionado un número hace unos días. ¿Lo tienes a la mano allí? No, parece que no me escuchó. Pero nada, gracias a todos y continuamos con estas noches de cultura. Y nada, próximamente en unos minutos seguimos en sintonía con el ICP. Buenas noches y gracias.